Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más a su programa Supaguac Contigo. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del Comité Ejecutivo 2020-2023. Les saluda Ruth Soto, secretaria de Prensa y Propaganda. Para esta emisión vamos a repasar el proceso de legitimación de nuestro contrato colectivo de trabajo. Además, platicaremos en entrevista con el secretario de Actas, Archivos y Estadística sobre los pormenores de nuestro contrato y finalizaremos también con una cápsula musical por parte de la Secretaría de Cultura. Es para mí un gusto también recordarles que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y nos encuentra en cada una de ellas como Supaguac, CRO. Vamos a pasar ahora con nuestra cápsula informativa sobre el contrato colectivo de trabajo. Y para que nuestro nuevo y reformado contrato colectivo de trabajo se apegue a los lineamientos que establece la ley, deberá pasar por un proceso llamado de legitimación. Para ello, todos los agremiados deberán de estar de acuerdo con su contenido y expresarlo en las urnas. Vamos entonces a escuchar la siguiente cápsula que nos dará la explicación más a fondo de lo que consiste ese proceso llamado legitimación. ¿Sabes lo que deben hacer las y los docentes de Supaguac para preservar sus beneficios laborales y la integridad de su contrato colectivo de trabajo? Requieren cumplir con el proceso de legitimación de contrato. Este es un procedimiento que, como parte de la reforma laboral de 2019, la Secretaría del Trabajo Federal exige a todos los sindicatos del país, a fin de mantener vigentes sus contratos colectivos. La legitimación del contrato colectivo de trabajo requiere que la mayoría de las y los afiliados respalde con su voto la vigencia y mantenimiento del mismo. Para tal fin, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un protocolo que establece los lineamientos que deben seguirse y los mecanismos a implementar para cumplir con la normativa. El objeto del presente protocolo es establecer las reglas y procedimientos para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo existentes, a que se refiere el artículo 11º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019. De no llevarse a cabo la legitimación y de no manifestarse de forma expresa el respaldo de la base, el contrato puede quedar sin validez. Como ya vimos, la legitimación es de suma importancia porque refleja un total consenso respecto a las cláusulas y demás contenido de nuestro contrato. También nos asegura que las instituciones a nivel nacional e internacional validan ese acuerdo, evitando así cualquier intento de abuso. En nuestra siguiente sección veremos una entrevista que concedió el maestro Fernando Guzmán Medina, quien es secretario de Actas y Archivos Estadísticas del Supaguac. En ella nos hablará sobre los factores externos e internos que jugaron el papel crucial en las negociaciones del nuevo contrato colectivo de trabajo 2021, así como los logros de la administración en materia de beneficios laborales que se concluyeron en el mismo documento. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos aquí a Supaguac Contigo para platicarnos precisamente de este proceso que debemos llevar a cabo sobre la validación del contrato. Y quisiera que nos platicaras, por favor, en primer lugar, ¿por qué se debe validar el contrato colectivo de trabajo de nuestro sindicato? Claro que sí, Ruth, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder aquí siempre estar en contacto con la comunidad a través de los medios digitales, de los medios virtuales, de evidentemente estas cápsulas. Es para mí importante hacer una pequeña relatoría de cómo viene este tema de la validación del contrato colectivo,
Esto se inscribe en la reforma de ley, la reforma laboral que se aprobó en 2019. Es una reforma que tiene un antecedente ya de unos años, yo creo que tiene trabajándose, ya tenía más de 5 o 10 años trabajándose esta reforma. Se cocinó a fuego lento. Es una reforma muy esperada por tanto sindicatos como por toda la gente que se dedica al ámbito laboral en México. Nuestra antigua Ley Federal del Trabajo y la última reforma laboral grande pues databa de los 70s aproximadamente. Entonces esta ya necesita una actualización y básicamente lo que se busca hacer y proteger con esta nueva Ley Federal del Trabajo, esta reforma mejor dicho a las leyes laborales que se aprobó en 2019, es garantizar en primer lugar la democracia sindical, en segundo lugar evitar los llamados sindicatos de protección o sindicatos blancos, es decir, sindicatos que en lugar de velar por los intereses de la comunidad a la que defiende, sirven para mantener los bajos salarios con las empresas, para mantener contubernios con líderes charros, acuerdos camariles y demás fenómenos que estaban bien ubicados. Se calculaba, imagínate, que más del 90% de los sindicatos en México estaban más de este lado de los arreglos en lo oscurito que de la democracia sindical. Entonces, entre otras cosas, esta ley, esta reforma a las leyes laborales en México buscaban esto. Y precisamente una de las consecuencias es que ahora los contratos colectivos deben no solamente negociarse con los comités ejecutivos de cada sindicato o con las comisiones que en los estatutos de cada sindicato se establezcan y las autoridades patronales, sino que para garantizar que no sean precisamente negociaciones orientadas a beneficiar únicamente al patrón, llámese empresa, institución, en este caso la universidad pública, se tiene que buscar que la comunidad conozca, la autoridad federal ahora busca que la comunidad conozca explícitamente el contrato colectivo y por último que lo valide, es decir, que le den el voto de reiteración de que esa negociación sí representa los intereses de la comunidad y que no quede nada más en un acuerdo entre los líderes sindicales, que esto favorece la probabilidad de que haya pues, acuerdos camariles o beneficios únicamente para un sector. Entonces la validación viene a ser la reiteración de que la negociación fue a favor de la comunidad, de que la comunidad conoce su contrato colectivo y de que está de acuerdo con que ese contrato representa los intereses comunes de todas y todos los agremiados, en este caso al Zupahuac. Es un paso importante, es un avance en nuestra legislación laboral que viene a dar certeza de que el sindicalismo funcione para lo que está hecho, para proteger los intereses colectivos y no para enriquecer o beneficiar a camarillas y mucho menos únicamente a las patronales. Por supuesto. Y cuéntanos ahora, Fer, cómo se llevará a cabo este proceso de validación dentro de nuestra comunidad académica sindicalizada. Bueno, esta validación viene en todo el procedimiento muy especificado en esta reforma laboral y en las leyes laborales que de ella emanan, la Ley Federal del Trabajo. Ya daremos a conocer, evidentemente con puntualidad, a través precisamente de las diversas instancias de Zupahuac, qué puntos específicos tienen que recorrerse, pero a grandes rasgos me gustaría comentar que lo que se busca es emitir una convocatoria por parte del Comité Ejecutivo, tal como lo marcan nuestros estatutos, una convocatoria de validación del contrato colectivo que posteriormente se lleva también al nuevo Centro Federal de Conciliación y Arbitraje que va a regular esta aplicación de las nuevas leyes laborales. Ellos dan cuenta, dan fe también de que esta convocatoria está publicada y van a supervisar el procedimiento de votación para validar el contrato colectivo. Es decir, que justamente en miras de garantizar que no sea un arreglo interno, que no se haga solamente un acomodo estético de un acuerdo comunitario que no lo sea, las leyes están marcando ahora que la autoridad federal debe estar enterada, debe supervisar, debe estar viendo o debe hacerse llegar con las evidencias de que se observó el proceso. Y evidentemente lo último y más importante es la dimensión democrática de este proceso de validación, donde se convoca a un proceso de votación en urna, donde únicamente se dice si sí o no se valida ese contrato, no se negocia. Ojo con esto, es muy importante, no es una negociación, esta ya se hizo. Solamente se dice si validamos este contrato colectivo ya negociado y ya aprobado o no lo validamos. Es decir, si representa lo que nos dijeron que se había hecho o no lo representa.
Esto se lleva a cabo con una votación con todas las garantías modernas de la democracia, que es el voto directo, el voto secreto y evidentemente el voto libre, con las condiciones hoy agregadas en medio de la pandemia, pues de la fluidez, de la salud, de garantizar las condiciones para que haya accesibilidad a todas las personas que forman el gremio, no importa cualesquiera condiciones específicas que tengan de necesidad de movilidad en este sentido. Entonces, en eso consiste el proceso, una convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo. Esta convocatoria se da a conocer a las instancias federales que van a supervisar y luego la comunidad, con esta supervisión de las instancias federales de que el proceso es correcto, vota de manera libre, secreta y directa el sí o no a la validación del contrato colectivo, que no es una renegociación. Esto vamos a enfatizarlo mucho con la comunidad, y de esta manera es como si la autoridad federal dijera: ya negociaste tu contrato colectivo, ya está en la Junta Local de Conciliación, ya está aprobado, y ahora tu comunidad acaba de decir que efectivamente sí es la negociación que les habían dicho, que sí corresponde, que no hay engaño, que no hay trampa. Eso básicamente consiste a grandes rasgos el proceso, Ruth. Claro, y a propósito de la convocatoria que mencionas, habrá que recordar también a nuestra comunidad sindicalizada que habrá que estar atentos o atentas a dicha convocatoria a través de nuestros medios, nuestras redes sociales, pero sobre todo al correo electrónico personal, que es a través del cual también se les va a hacer llegar la información, que será ya muy pronto, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, en la brevedad pensamos en este mes de marzo, en nuestro Consejo Consultivo Ordinario, tal como lo marca nuestra legislación interna, los estatutos de Zupáhuac, tendremos un Consejo Consultivo a finales de marzo, y allí daremos a conocer ante las seccionales, los representantes de sección, en primer lugar, las fechas, procedimientos, e iremos bajando la información, obviamente con prensa, obviamente con las secciones, y tendremos que hacer un trabajo de mucha difusión, básicamente. Y seguramente varios de los que nos escuchan, nos ven, estarán preocupados en este contexto de pandemia, cómo se está pensando llevar a cabo la votación, qué medidas, qué cuidados, si pudieras también igual de manera general, ¿cómo se tiene pensado el proceso de votación? Sí, esto es importante, es un reto grande, ya llevamos varios procesos, no solamente en el sindicato, en la universidad, y aparte viene un proceso electoral a nivel país, ¿no? Que también será un reto gigante con el medio de la pandemia. Pero aquí lo que tenemos que decir es que las salvaguardas de un proceso democrático como es el voto libre, secreto, directo y obviamente en urna, no puede pasarse por alto, no puede evitarse, tendrá que ser de esta manera, no puede ser virtual. Entonces ya tendremos que utilizar todas las medidas de la distancia, de la evitación de aglomeraciones, para que la comunidad se permita asistir a la votación. Y aquí quiero reiterar dos cosas. Parte de lo que este proceso implica es que a cada integrante del Zupáhuac, a cada persona afiliada al Zupáhuac, se le tiene que dar directamente un ejemplar del contrato colectivo. Es parte de la validación, porque no se puede votar lo que no se conoce. Entonces nos obliga la ley ahora a repartir, tenemos 1.900 aproximadamente agremiados al Zupáhuac, 1.900 personas sindicalizadas. Entonces nos obliga a repartir a todo mundo un contrato colectivo, y con base en este contrato es que se hace la validación. Por otro lado, también decir que más allá de que igual también será un reto esta repartición de los contratos, tenemos que apelar a la solidaridad de las secciones y a que nuestros compañeros y compañeras estén muy al tanto de que esta votación es para garantizar que perviva, que tenga validez, que tenga funcionamiento jurídico vigente nuestro contrato colectivo de trabajo. Es decir, estamos votando por la continuidad de nuestro contrato colectivo de trabajo. No tiene nada que ver con una votación para el sindicato mismo, ni siquiera para el comité ejecutivo, sino es una votación por el contrato colectivo, que si no se cumplen los requisitos se pone en riesgo. Esto es grave porque el contrato colectivo es el instrumento de protección justamente que tenemos de manera masiva para garantizar nuestros derechos. Si el contrato colectivo no se valida y se pierde, si bien en automático conservamos las prestaciones porque no hay retroactividad en la ley, obviamente la vulnerabilidad laboral se abre al infinito, quedamos vulnerables en un futuro, las próximas negociaciones pueden partir de cero o hay retrocesos en cuanto a las conquistas laborales. Entonces esto es bien importante que se tenga muy en cuenta. Es la validación que permite la vigencia del contrato colectivo de trabajo. Entonces tenemos que cuidar este interés
y por otro lado salvaguardar las condiciones laborales y sobre todo de salud a la hora de venir a votar o de asistir a los lugares señalados en su momento. Ruth. Sí, desde luego, y reiterarle también a la comunidad académica sindicalizada que pues es votar para que tengamos todavía estos derechos que se han ganado a través de más de 40 años y que están justamente plasmados ahí en papel, ¿no? En el contrato impreso, pero que se hacen valer, en su mayoría, bueno, siempre se han hecho valer. Y hay una última pregunta que quisiera también hacerte, Fer. Sí. Si en pocas palabras, no, más bien dos preguntas, sí, perdón. Además. Una de ellas es que generalmente cuando llegamos a hacer votaciones dentro de nuestro sindicato, hay este cuestionamiento de quién vota, quién no vota, porque dependiendo si es una revisión contractual, es únicamente una parte de nuestros agremiados por las condiciones en las que se viven, en el sentido de si tienen cargas administrativas, si están en años sabáticos, si son jubilados, etcétera. En este sentido, para el contrato colectivo, para la validación, ¿quiénes votan? Sí, bueno, de entrada esta discusión es también añeja. Siempre ha sido un problema para nosotros como Supaguac, como un sindicato vinculado a una institución pública, determinar dónde finalizan los, vamos a decir, los puestos de autoridad, ¿no? Porque evidentemente la separación es entre patrón y comunidad trabajadora, ¿no? La comunidad, en este caso docente, que es la que representamos. Lo complejo es que evidentemente la patronal está constituida por la comunidad laboral, a diferencia de una empresa privada donde son órdenes completamente distintos. No hay ese intercambio tan comúnmente, a veces se da, pero no es tan común. Los accionistas son una cosa y la comunidad obrera o trabajadora es otra. Acá nos mezclamos, ¿no? Que es algo bello de la institución pública, pero que complejiza nuestras dinámicas. Es decir, quienes son autoridad, pues en primer lugar son docentes, es personal docente de nuestra universidad, que están en función. Esto quiere decir que entonces todas las autoridades universitarias son sindicalizadas, o en su mayoría, pues habrá alguna persona que no lo sea por X o Y circunstancia, pero la gran mayoría es personal sindicalizado. Esto quiere decir que están en el estatuto de personal con licencia. Tenemos las categorías de personal con licencia, de personal activo, personal jubilado. Entonces, más allá de ahorita decir exactamente en qué nivel de puesto termina nuestra línea divisoria entre quién pertenece al personal que trabaja en la docencia y quién pertenece ya, o desde qué nivel de autoridad ya se considera patronal, porque tenemos muchos puestos en la universidad, coordinaciones que no necesariamente implican estar en una posición patronal, ni tener personal a cargo, ni mucho menos manejar horas, ni mucho menos manejar presupuestos. A veces son coordinaciones que tienen más un valor simbólico de investigación, etcétera, pero que no implica un manejo en realidad de gente. Entonces, el trabajo de discernimiento es fino. Tenemos para eso la guía de nuestro contrato colectivo, tenemos también la guía de los estatutos que recién reformulamos y la guía de la Ley Federal del Trabajo. Y los abogados que nos asesoran, que nos ayudarán a armar esta definición precisa por ahora, y para tranquilidad del personal académico en Supaguac, decirles que en todo caso contemplaremos esto de la manera más precisa posible y haremos en su defecto listas separadas de personal de confianza, mejor dicho, de personal con licencia, es lo correcto, es decir, gente agremiada pero que está ahorita en posición patronal, gente que está agremiada en trabajo activo y gente agremiada que está ya en proceso o en jubilación ya vigente. Haremos esta separación para desde ahí armar nuestro proceso, y cuando entreguemos todo esto a las autoridades federales que den respaldo a nuestra validación, pues sea correcto. Entonces trabajaremos a detalle en esto, Ruth, de manera bastante concienzuda. Perfecto, pues ahí está esta importantísima y muy valiosa información que nos da el maestro Fernando Guzmán como representante de la Secretaría de Acta, y agradecemos a Fernando que nos haya acompañado el día de hoy en Supaguac Contigo. Muchísimas gracias, Ruth. Buena tarde. Hasta luego. Adiós, adiós.
Agradecemos la participación del maestro Fernando Guzmán y aprovechamos las palabras que nos compartió en esta entrevista. Es de vital importancia para nosotros como sindicato contar con un contrato colectivo de trabajo justo y que se adapte cada cierto tiempo a las condiciones cambiantes de nuestro entorno académico. Para cerrar nuestro programa el día de hoy, vamos a contar con nuestro espacio musical que hemos venido presentándoles por parte de la Secretaría de Turismo. Nos acompañarán en el tenor Andrés Pichardo y en el piano Miguel Muñoz. Este es un extracto de uno de los conciertos que ha estado organizando la Secretaría de Cultura de nuestro sindicato. Y le recordamos que puede escucharlos completos a través de nuestro canal de YouTube, Supaguac Gua Cro. Cercando primavere di viole, di d'amore, di felicità, la mia piccola rondine partì senza lasciarmi un bacio, senza un addio partì. Non ti scordar di me, la vita mia legate a te. Io t'amo sempre mio, nel sogno mio rimani tu. Di scordar di me, la vita mia legate a te. C'è sempre un nido nel mio cor per te, non ti scordar di me. Scordar di me, la vita mia legate a te. C'è sempre un nido nel mio cor per te, non ti scordar di me. Con ello cerramos la emisión de hoy. Este es su programa, Supaguac Contigo, esperando contar con su presencia en nuestra próxima emisión. Me despido de ustedes. Soy Ruth Soto y agradezco a quienes nos han apoyado en los controles y a los involucrados en la grabación de este programa. Como siempre, somos Supaguac, somos comunidad y Supaguac sigue contigo. Muchas gracias por su atención.